Bienvenidos todos a este nuevo webinar del BIM Forum Argentina. Ustedes saben que hacemos una serie de charlas técnicas con socios. En este caso quien va a presentar es Sigurat, un instituto de tecnología a nivel global con sede en Barcelona, uno de los más reconocidos y famosos del mundo BIM, que tiene como representante en Argentina a Lucrecia Real, también conocida por muchos de los miembros del equipo BIM de Argentina. Lucrecia, bienvenida, te doy la palabra para no demorar el inicio. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, gracias a todos. Espero que estén todos bien de salud, estamos en momentos complicados y bueno, como saben también las conexiones individuales son bastante complejas, así que esperemos que nos ayude la tecnología y aprovechar estos momentos difíciles que estamos pasando como para, bueno, capacitarnos y ver algunas cosas que nos pueden dar los que estamos en esto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo preparar los modelos BIM para acompañar el ciclo de vida del proyecto. Para los que no me conocen, bueno, soy arquitecta, egresada de la ciudad de Buenos Aires. En este momento estoy trabajando en el estudio Eisenson de arquitectos. Soy Autodesk Expert Elite. ¿Esto qué significa? Somos un grupo de personas que colaboramos en los foros en español de Autodesk, contestando las consultas que los usuarios hacen, así que también los invito a participar en los foros. Soy docente del Máster Internacional BIM Management de Sigurat, del instituto que justamente comentaba Sebastián, además certificada en Revit en Autodesk University, y tengo un título de Master BIM Management también con certificación de universidades de España. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver es el ciclo de vida que tenemos dentro de un proyecto, qué función tiene BIM dentro de este ciclo de vida, cuál es la colaboración que podemos dar nosotros en los modelos y sacar unas conclusiones. Entonces, vamos a empezar con el ciclo de vida del proyecto y para eso me voy a ayudar de la división que hace del ciclo de vida de un proyecto la guía PMBOK, que es la de Project Management Body and Knowledge, que nos habla justamente de los proyectos y todas las divisiones que podemos hacer. Entonces, tenemos que definir los proyectos como que hay 4 etapas: una etapa de inicio, una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de cierre de proyecto. Pero, ¿qué trabajo debemos realizar en cada una de estas etapas? ¿Cuándo se deben generar estos entregables? ¿Quiénes son estos involucrados? ¿Y cómo debemos controlar y aprobar? Primero vamos a hablar en general de un proyecto y después vamos a ver cómo BIM se asocia a estas etapas del proyecto, qué modelos podemos ir incorporando en estas etapas del proyecto y justamente el estándar BIM que tiene el BIM Forum Argentina. Van a ver que hablamos de esto y lo vamos a comentar acá también. Entonces, vamos a empezar por la etapa de inicio de un proyecto. En esta etapa tenemos que identificar cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente, cuál es el objetivo, qué es lo que va a determinar la viabilidad del proyecto. Vamos a definir su alcance, vamos a evaluar el impacto de este proyecto, a seleccionar el equipo que va a participar, vamos a elaborar todo lo que son costos, líneas de tiempo, planes de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que chequear si este proyecto es factible de hacer. Y obviamente vamos a desarrollar parte de esta documentación para entregar la propuesta. Después viene la parte de planificación, que busca calcular las necesidades en base a los requerimientos que tenemos, a los objetivos del proyecto. Entonces necesitamos generar un plan de gestión, necesitamos hacer un cronograma, hacer costos, transmitir la información al equipo de trabajo, generar un plan de seguimiento y contingencia
Y siempre es bueno chequear en otros proyectos que hemos realizado lecciones aprendidas en caso de que, no sé, un modelo no funcionó bien o la coordinación entre equipos no funcionaba bien. Entonces, tomar en cuenta las lecciones aprendidas en relación a otros proyectos. La tercera parte sería la parte de ejecución. Acá es donde se lleva a cabo todo el trabajo, es la parte fundamental nuestra y necesita obviamente una nueva gestión, una buena forma también de comunicar. Entonces, acá tenemos toda la gestión de cambios, los seguimientos, los planes que vamos a ir haciendo de control de calidad y de mejora del proyecto, vamos a ir viendo las incidencias, vamos a ir tomando acciones correctivas, porque es posible que también nos dimos cuenta que íbamos a tener un procedimiento, una metodología, y no estaba funcionando, o cambiamos de asesor y esa metodología que estábamos haciendo no era la correcta. Entonces también acá se aplican las acciones correctivas. Y siempre viene bien ir recopilando esas lecciones aprendidas de cosas que nos fueron funcionando y fuimos cambiando en el proceso de este proyecto. Por último, tenemos el cierre del proyecto, que es la valoración del proyecto en sí. Ahí se tiene que realizar los entregables, el informe de cierre, la cancelación de contratos, bueno, documentos de cierre, y recopilar las lecciones aprendidas para el próximo proyecto. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la función de BIM en todas estas etapas que tenemos nosotros en el ciclo de vida de un proyecto. Como ustedes saben, y bueno, habrán visto imágenes similares a esta, nosotros con BIM podemos acompañar todo el proceso dentro de un proyecto, desde una modernización o una refacción, una programación de obra, el diseño, análisis, toda la documentación, acompañar en la etapa de construcción, generar simulaciones 4D, que sería toda la programación de obra en distintas etapas, generar un control de costos en las distintas etapas, ir al tema de operación y mantenimiento y hasta terminar con una demolición. Entonces, nosotros siempre podemos acompañar los modelos en estas etapas que tenemos dentro de un proyecto. Pero vamos a ver cómo o qué cosas necesitamos incorporar dentro de cada etapa y qué datos tiene que tener mi modelo dentro de cada etapa. Arrancamos con la etapa de prefactibilidad. ¿Qué deberían tener o cómo puedo con BIM ayudar en esta etapa? Puedo trabajar con análisis de alternativas. ¿Para qué? Para seleccionar, por ejemplo, la mejor ubicación. Yo siempre comento un caso de una inmobiliaria conocida que me decía, uy, ¿cómo puedo hacer yo para verificar? Es inmobiliaria, además hace emprendimientos, cuando un terreno me conviene o no me conviene. Bueno, si yo tengo los lotes y puedo ir verificando cuáles son las propiedades de FOT que tengo, las líneas de retiro, las medianeras y demás, puedo empezar a trabajar a un nivel de masa conceptual. Por ejemplo, si estoy trabajando con una de las herramientas en esta metodología de BIM, que es Revit, y empezar a analizar, de acuerdo a esos lotes, qué cantidad de metros cuadrados puedo realizar, y como yo voy a tener un costo de esos metros cuadrados, puedo ir comparando cuál sería la selección óptima para generar ese proyecto. Entonces, esa es una de las cosas que yo debería hacer en una prefactibilidad. Después, en el modelo podemos ir evaluando las necesidades que tiene el cliente, y esto podemos ir también chequeándolo con distintas alternativas de diseño. Podemos ir generando modelos genéricos, y ahí vamos a empezar después a hablar un poquito
del tema de cuál es el nivel de detalle también que necesitamos tener para cada modelo, porque no es lo mismo un modelo de prefactibilidad a un modelo para un proyecto ejecutivo. El desarrollo, tanto geométrico como de información que tiene ese modelo, es completamente distinto, pero nos puede ir acompañando en todas las etapas. Entonces, otra de las cosas que podemos tener con lo que son estos modelos 3D es que ayudan también al cliente o a los capitalistas o a todas las personas que están involucradas a comprender mejor el proyecto que estamos diseñando. Entonces, esto es muy importante para una prefactibilidad. ¿Qué cosas tenemos que mostrar y qué datos podemos tener? En este caso, bueno, como los que me conocen saben que la mayoría de los proyectos que he trabajado son proyectos de infraestructura, pero eso no quiere decir que todo el tema de acompañar con los modelos las distintas etapas sea exclusivamente para infraestructura. Al contrario, recién acabo de comentarles el caso de una inmobiliaria, pero bueno, para que vean un ejemplo, en este caso estábamos tratando de ver de qué manera íbamos a generar este proyecto de infraestructura. Entonces le mostramos al cliente dónde se iban a posicionar los distintos componentes que uno tenía que tener en este proyecto. Y esto se puede hacer con distintas herramientas de trabajo. Yo trabajo más con la línea de Autodesk, pero no quiere decir que el resto de las empresas también no tengan este tipo de facilidades. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de un software específico, con Revit podríamos generar un proyecto de prefactibilidad, o con un InfraWorks, que es este caso lo que estamos viendo, también se puede generar fácilmente este tipo de modelos de prefactibilidad. Continuamos con otra etapa de proyecto. Acá estamos hablando ya de anteproyecto, donde en este anteproyecto, en los modelos ya empezamos a definir configuraciones espaciales, el formato que va a tener el proyecto, un bosquejo de la parte de instalaciones y estructura. Es más, a veces se hace bosquejo de estructura e instalaciones, después se hace mucho más adelante. Vamos a ver después cuando veamos cómo maneja en el estándar del BIM Forum Argentina los modelos en relación al proyecto, vamos a ver un poquito este tema. Y la idea es transmitir en el modelo ya definiciones más específicas y hasta se puede llegar también a documentar. Fíjense que si ven este modelo que tenemos acá, se ven cosas muy básicas y no se llegan a definir detalles. ¿Por qué? Porque estamos recién en un anteproyecto. Luego viene la etapa del proyecto básico, ¿sí?, que se comienza a desarrollar y acá ya podemos involucrar a las distintas disciplinas y empezar a bosquejar los sistemas de las distintas disciplinas. Ya acá tenemos, sí, dimensiones, tenemos materiales, ya empezamos a ver la espacialidad, ¿sí?, y comenzamos a trabajar en coordinación con diferentes equipos. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en un proyecto de un proyecto muy grande de arquitectura que se va a hacer en Puerto Madero con el estudio Eisenson y el estudio SOM de Estados Unidos, donde estamos trabajando con 2 torres muy grandes, con 4 subsuelos. Entonces, estamos en esta etapa, en un proyecto básico, y estamos empezando a coordinar con las distintas disciplinas los modelos, pero lo que estamos haciendo es no ver en este momento el caño, la pendiente exacta y demás. En este momento, en este proyecto básico, estamos viendo dónde están los plenos, si van a poder pasar, si yo tengo un subsuelo, si el camión va a poder pasar por ahí, de qué manera voy a tomar los distintos niveles que tengo. Entonces, en esta etapa los modelos empiezan a asociarse y a trabajarse con las distintas disciplinas.
Luego ya estamos trabajando con un proyecto ejecutivo. Estas imágenes se las tengo que agradecer al estudio FLA, que siempre me ayuda con imágenes de arquitectura. Y lo que tenemos acá es ya un nivel de precisión más significativo, un nivel mayor, donde ya podemos tener datos. Hay que ver en qué etapa está este proyecto ejecutivo, porque es posible que la licitación de este proyecto lo tenga antes o después, eso dependerá de cómo está definido el proyecto, pero acá ya se empiezan a ver todos los elementos constructivos, ya no debería tener conflictos con los distintos sistemas, y se saca la documentación. Luego viene la etapa de licitación, que les decía, en algunos casos está antes del proyecto ejecutivo. En el proyecto en el que estamos trabajando ahora, primero se hace la licitación y el contratista principal va a tener que hacer la documentación de ejecutiva. Nosotros hacemos licitatoria y el resto va a ser la ejecutiva. Y acá en la etapa de licitación también, podemos empezar a realizar la planificación del proyecto para prepararnos para las ofertas. Y acá vamos a ver también que en los modelos y todo lo que es la planificación de tiempo asociada a los modelos, tiene distintas etapas. En una etapa se hace una planificación más genérica. Después ya tenemos una planificación más de simulación, donde nosotros vamos a ir viendo cómo se va a ir construyendo, pero más que nada para detectar si tenemos algún inconveniente en que pase algún asesor o entre un asesor con toda su cuadrilla y no hay espacio, no hay lugar o falta algo, o si de repente tenemos que instalar una grúa o tenemos que pasar por un camión y nos damos cuenta que si paso por ahí, entonces todo el obrador lo debería cambiar de posición. Entonces, esa sería otra etapa que tiene todo lo que es la planificación 4D. Y después cuando ya empieza la obra, todo lo que es la planificación 4D, obviamente tiene que estar mucho más detallado. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a definir cada componente, en qué posición se va a ir apareciendo. Y en la obra, en el momento de la obra también, yo puedo chequear con los tiempos justamente si una tarea está atrasada. Entonces van a ver que todo lo que es la planificación puede tomar distintas etapas del proyecto. Y cuando estoy en la construcción, también, ¿para qué me sirven los modelos? Para ir chequeando que lo que estamos diseñando es lo correcto, ¿sí? Y hasta empezar a generar las certificaciones a través de los modelos. ¿Y esto por qué? Porque los modelos van a tener todos los componentes y van a tener esos componentes, las fases de construcción, y además, por ejemplo, en este caso, yo esto es una presa, ¿sí? Donde si ustedes se fijan, cada color es un tipo de material, y en color magenta es la toma de los datos que se hicieron en un momento, y yo estuve chequeando que la certificación de la tipología de material y de la cantidad de metros cúbicos de material que me estaban diciendo que estaban colocando era la correcta. Y acá, ¿por qué les muestro este ejemplo? Que por ahí estamos todos acostumbrados a ver ejemplos de arquitectura, ¿sí? Porque tenemos más herramientas, como puede ser para la plataforma de Autodesk Civil 3D o OpenRock para Bentley. El Civil 3D es un software que maneja todo lo que es movimiento de tierra, que también es una herramienta que trabaja con metodologías y proceso BIM. Entonces, justamente acá lo que estaba mostrando es que yo levanto en obra con un escáner o con un dron, haciendo también fotogrametría,
levanto los puntos específicos del terreno, de lo que se está construyendo, y a partir de ahí genero en cuál es el estado que tiene en este momento el proyecto. Y acá, uy, perdón, como saben todos estamos en casa y bueno, tengo una perrita, acá lo que estaba mostrando justamente es eso, chequear que los materiales que estábamos colocando y la división de materiales sea la correcta. Después viene la etapa de puesta en marcha. La etapa de puesta en marcha es fundamental que el modelo cumpla con un modelo conforme a obra, que sea un modelo ágil, que refleje las modificaciones que se fueron haciendo a lo largo del proyecto. Porque si, por ejemplo, en un sistema me colocaron una marca de un equipo y después resulta que con un modelo y después resulta que ese equipo se modificó, se modernizó, yo necesito poner en mi modelo esa nueva actualización y esa información para que después, cuando yo haga la operación o mantenimiento de ese equipo, tenga reflejado las últimas propiedades. Entonces, en la puesta en marcha es necesario tener el modelo conforme a la obra y que refleje todas las modificaciones que se fueron haciendo. Luego viene la parte de operación y mantenimiento, perdón, justo vino el sodero, estamos en casa, estamos en vivo, discúlpenme. Tengo la parte de operación y mantenimiento, donde justamente todas esas actualizaciones que íbamos haciendo con el modelo ASBIL se ve reflejado y podemos hacer todo lo que es, por ejemplo, un cambio de filtro. Yo tengo un equipo y ese equipo me está diciendo que tengo que cambiar el filtro, o por ejemplo tengo un grupo electrónico en el edificio, que hoy en día también está de moda eso, y tengo que cambiar el aceite cada tanto. Entonces, si yo empiezo a colocar la información del modelo, donde me dice de qué manera hay que cambiar el aceite, cada cuánto hay que cambiar el aceite, puedo de alguna manera conectar con algunos software que me permiten hacer este seguimiento y me da avisos, ¿sí? De cosas que tenga que modificar. Un ejemplo también les puedo dar, yo trabajé en el proyecto del Canal de Panamá y todos los elementos mecánicos están georreferenciados y tienen como alarmas. Entonces eso tiene una pantalla que detecta los elementos y donde se dispara una alarma, la persona que tiene que ir a hacer el mantenimiento tiene la posibilidad de saber en qué posición está esa alarma, porque todos los modelos están georreferenciados y va con una tablet o un celular, donde tiene toda la información técnica de ese elemento y puede hacer el mantenimiento de forma correcta. Esto no quiere decir que en todos los proyectos tengamos que aplicar todas estas cosas. Es posible que no, pero no importa, tenemos que saber que se puede llegar a hacer, ¿sí? Y siempre digo, la gente cree que si no cumplimos todo el ciclo de vida del proyecto con BIM, o si no trabajamos con modelos en todas las etapas, no estamos haciendo BIM. No, es más, generalmente empezamos de a poco, empezamos con una parte, y a partir de ahí vamos avanzando. Entonces, ¿cuál es la colaboración basada en modelo que nosotros tenemos? Y acá sí vamos a empezar a hablar justamente del estándar del BIM Forum Argentina, que si ustedes entran a la página del BIM Forum, van a poder bajar ese documento, y habla justamente del tema de los modelos y las etapas de los proyectos. Entonces, por un lado, a la izquierda tenemos todas las etapas del proyecto, que estuvimos hablando: prefactibilidad, anteproyecto, proyecto básico, proyecto ejecutivo, licitación, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Y por otro lado, a la derecha, tenemos
qué modelos necesitamos nosotros para acompañar al proyecto en todas las etapas. Y acá, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que no hace falta que sean diferentes modelos. Esta es la primera aclaración que queremos hacer. Lo más seguro es que empecemos con un modelo desarrollado, que lo congelemos y lo guardemos, y a partir de ahí seguimos avanzando con otro modelo, congelamos, guardamos, seguimos con modelo ejecutivo, congelamos y guardamos. ¿Y por qué les digo congelamos y guardamos? Porque muchas veces uno quiere tener como reflejado las distintas etapas, y como ustedes saben, todos los modelos BIM se van actualizando en forma dinámica, y toda la documentación y todos los datos que tenemos se van actualizando. Entonces, si yo arranqué con un modelo conceptual, donde, por ejemplo, puse una pared que tiene 20 centímetros, ¿sí? O puse una pared genérica, vamos a suponer, sí, está bien, de 20. Después en el modelo básico me doy cuenta que esa pared de 20 no era de 20, que tal vez porque tengo terminaciones y demás, tiene 22, ¿sí? Y después cuando llego al modelo ejecutivo ya defino cada componente de esa pared, porque seguramente voy a tener que tener el cómputo de cada material de esos elementos, y después en el modelo de detalle voy a tener todo el encuentro y cómo arranco con la cerámica, y qué pasa si yo tengo que incorporar un soporte para un elemento. Y obviamente también voy a tener el modelo de operación, que es el que va a tener toda la parte de información. Entonces, cuando generamos y arrancamos con los modelos, el modelo conceptual nos va a acompañar en la etapa de prefactibilidad y anteproyecto. Este modelo conceptual va a tener, como dijimos, datos muy genéricos, va a estar definidos los espacios, pero no van a estar totalmente las medidas exactas, ¿sí? Después avanzamos a un modelo básico para acompañar al proyecto básico, avanzamos con el modelo ejecutivo para acompañar el proyecto ejecutivo. La licitación, como les decía, puede ser antes de un proyecto ejecutivo y un modelo ejecutivo, o después. Después vamos a tener también el modelo de detalle. Y la construcción, la puesta en marcha y la operación y mantenimiento con el modelo para operación, que sería las BIM con toda la información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Algunos me dicen, pero tengo que arrancar con todas las especialidades desde el comienzo. Y acá es, obviamente que va a depender del equipo, va a depender del proyecto, y va a depender muchísimo de qué es lo que nosotros y el equipo de trabajo definió cuando estábamos realizando uno de los documentos principales que después vamos a ver, que es el plan de ejecución de BIM. Por ejemplo, en este proyecto que estoy hoy trabajando, estamos realizando el BEP, o plan de ejecución de BIM, que es el documento principal que todas las obras deberían tener, aunque esté trabajando con algo chiquito, no importa, porque es una manera también, de alguna manera, de estandarizar la forma de trabajar. Después vamos a ver qué incluye todo esto. Y desde el comienzo estamos trabajando con asesores de las distintas especialidades, con la gerenciadora, con el cliente, con el diseñador, y de esa manera definimos cuáles son las etapas, cuáles son los modelos que vamos a tener, y cómo van a ir pasando los modelos de un equipo a otro. ¿Por qué le digo pasando los modelos de un equipo a otro? En el caso de este proyecto, el diseño, donde el modelo básico lo está haciendo un estudio de Estados Unidos, y nosotros después vamos a seguir desarrollando ese modelo. ¿Y por qué la importancia del BEP? Porque es posible que ellos trabajen de una manera y nosotros trabajemos de otra manera. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo
para decir, bueno, vamos a poner esto de esta forma, vamos a trabajar con los niveles de esta manera, vamos a tener los ejes de esta forma, la documentación va a salir de esta manera. ¿Qué datos le voy a poner en el modelo básico para que después te sirva para el modelo ejecutivo y para que después le sirva al que va a ser el modelo de detalle? Porque no somos los mismos equipos que vamos a trabajar con el mismo modelo. Muchas veces pasa que, y el 90% de los casos pasa, que los modelos se hacen en un mismo estudio, ¿sí? En una misma empresa, pero ayuda a que estemos organizados, así como en su momento organizábamos un CAD y decíamos, bueno, vamos a trabajar con estos layers, vamos a trabajar con estas cotas, vamos a trabajar con estos estilos de texto. Bueno, nos tenemos que organizar para trabajar con la metodología y los procesos BIM. Y acá no estamos hablando solamente de un manual de estilo, de un manual que también se incorpora dentro del BEP. Un manual de estilo que me dice qué cota quiero o qué texto quiero. Ya ahí estamos hablando de algo específico del BEP. Acá estamos hablando más de información que vamos a incorporar, procesos, parámetros que me van a servir después para otra etapa. Y después vamos a ver un par de ejemplos. Pero, como les decía, en este modelo conceptual, en este modelo de anteproyecto, de prefactibilidad, ¿hace falta que yo tenga toda la estructura definida? ¿O tal vez con empezar con un modelo de arquitectura es suficiente? Entonces, esto lo tiene que decir el BEP. ¿En qué etapa entra y cuál es el nivel que va a tener cada modelo en las diferentes etapas del proyecto? Entonces es posible que en el modelo básico necesitemos la estructura y necesitemos instalaciones, pero tal vez las instalaciones las tuvimos que haber al menos pensado antes para ver los espacios que necesitábamos. Pero la estructura, el arquitecto la puede haber diseñado y después en una etapa más tardía, el estructuralista ya nos da bien la definición de medidas de estructura, de las columnas, de las vigas, de las fundaciones, ¿sí? Entonces, no quiere decir que todos tengamos que arrancar con los modelos en la misma etapa. Y otra cosa también que es importante saber es que los modelos no todos van a tener el mismo nivel de desarrollo, de geometría, de información en todas las etapas. Es posible que dependerá del uso que le quiero dar a estos modelos, que con un detalle básico para algunas cosas me alcancen. Y acá también la importancia de saber para qué quiero implementar BIM, para qué lo quiero usar, porque dependerá de para qué quiero usar o para qué quiero implementar la metodología de procesos BIM dentro de un proyecto, es cómo tienen que estar esos modelos definidos. Entonces, y acá vamos a hablar un poquito del plan de ejecución de BIM, que es este documento que me ayuda a ver cómo tengo que organizarme, que me ayuda a ver nuestros modelos. ¿Qué hace o qué implica, qué tiene este plan de ejecución de BIM o BIM Execution Plan para inglés? Obviamente, hablar de plan de ejecución de BIM es una charla técnica que podemos tener en otro momento, ¿sí? Porque es algo muy largo, pero como para que lo comprendan. Primero, esto de un documento, que es un documento vivo, que se hace con todos los involucrados, y este documento va cambiando a medida que el proyecto va avanzando. Tiene una descripción del proyecto, con datos específicos del proyecto, donde le vamos a decir que está ubicado en este lugar. ¿Y para qué también me sirve esto? Para tener los modelos georreferenciados. ¿Y por qué me sirven que tener los modelos georreferenciados? Porque si yo tengo que hacer una simulación de las sombras, o estoy viendo que el edificio, si estoy diseñando el edificio, tiene parasoles, o estoy diseñando, recuerdo hace unos cuantos años atrás, un banco de acá me había llamado y me había dicho que quería ver y analizar el tema de el acceso del sol a las cajas, o sea, no a
a las cajas donde se cobraba, sino mejor dicho al front desk, a la recepción del banco. Y no quería que el sol le tome eso. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos exclusivamente la fachada con los parasoles, pero no la puse esa fachada del local o de ese banco en cualquier lugar. Lo ubicamos geográficamente, estaba georreferenciado, sabíamos exactamente en qué lote de la ciudad estaba. ¿Por qué? Porque yo después tenía que ver, teníamos que ver, perdón, el impacto del sol, pero además de eso, tuvimos que poner aproximadamente las alturas de los edificios de los laterales para ver cómo impactaba el sol y qué pasaba con ese análisis de sol. Entonces, la importancia de la georreferenciación en los modelos. ¿Y dónde tengo la ubicación exacta del modelo, del lote, del catastro, de las alturas de niveles? Otra de las cosas que tuvimos que analizar, después vamos a ver el resto de los componentes. Tuvimos que analizar cuál era la cota de inundación en ese lugar. ¿Por qué? Porque tengo subsuelos, porque tengo rampas que van hacia abajo, porque quiero acceder al edificio. Y si se me inunda, entonces, ¿dónde están esos datos de mensura, de cotas, dentro de la descripción del proyecto? A partir de ahí ya viene el calendario de entregables, los hitos. Bueno, en esta etapa voy a terminar el proyecto básico, en esta el proyecto ejecutivo, en esta la licitación, y entonces vamos a tener que tener los modelos y vamos a tener que tener también qué entregables, qué cosas se van a entregar. Se va a entregar el modelo en formato nativo, se va a entregar el modelo en IFC, se va a entregar en que es un formato abierto que tiene la metodología BIM para que uno pueda incorporar los modelos en cualquier plataforma. Voy a entregar CAD, voy a entregar PDF. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer esa entrega? Tengo que tener obviamente las personas clave, o sea, tenemos asesores, quiénes son esos asesores, mail, si son responsables, si es o sea, responsables de modelos, no terminé, se supone que van a ser responsables, si no trabajan con modelos, ¿de qué manera me voy después a contactar con ellos para ver cómo vamos a trabajar? Y eso también va a estar escrito en los procedimientos y metodologías dentro del BEP. Bueno, ¿cuál es la función de todas esas personas? ¿Cuál es el objetivo en cada etapa? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué información van a tener los modelos? ¿Con qué software y qué versión vamos a trabajar para que todos sepamos? Acuérdense siempre que cuando uno trabaja en equipo, y son sobre todo distintos equipos, tenemos que estar siempre todos trabajando en el mismo nivel, o sea, la misma versión, porque después muchos modelos no se pueden grabar como, y si trabajamos en IFC, tal vez no lo queremos porque queremos editar cosas. Entonces hay que ver de qué manera, con qué software vamos a trabajar y ponernos todos de acuerdo. El sistema de numeración o codificación que van a tener los modelos, las láminas. ¿Por qué? Porque tenemos que linkearlo y esto va a quedar siempre igual y no tiene que modificarse. ¿Cuál es el HAR? ¿Sí? Vamos a trabajar con redes, vamos a trabajar con nube, qué servidor vamos a colocar, qué plataforma vamos a tener, si todos trabajan con PC o con notebook, de qué manera, cuál es la RAM necesaria, o sea, todos los requerimientos que tienen los software para ver si cumplen el HAR que necesitamos. Y de qué manera se van a planificar las reuniones. Hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar y nos ha demostrado lo que está pasando en el mundo, que podemos trabajar online. Entonces, bueno, si hacemos reuniones online, ¿con qué sistema? Vamos a trabajar con Zoom, con GoToMeeting, vamos a capturar la pantalla del otro. Entonces, todas esas planificaciones se pueden hacer. ¿Y cuál es el control de calidad que van a tener los modelos? ¿Quién va a controlar? ¿Va a haber un supervisor de modelos que va a chequear si hay warning? ¿Que va a chequear si estamos siguiendo toda la forma de organizar, por ejemplo, en el caso de la herramienta Revit, el Project Browser? Entonces, todo este tipo de cosas también tiene que estar en el plan de ejecución de BIM.
y obviamente todas las metodologías y procesos que vamos a ir haciendo se tienen que plasmar. ¿Cómo se arma esto? Con un mapa, ¿sí? Esto a veces no es tan complejo como este mapa que se ven acá, porque tal vez haya menos integrantes, porque el proceso sea más simple, pero entender que si yo trabajo con un asesor, el asesor me tiene que entregar, por ejemplo, vamos a suponer que no trabaja con estas metodologías, porque por ahí en todo tema de instalaciones está todavía muy complicado conseguir gente que trabaje con estos modelos, y ojalá todo este impulso que empezó el año pasado con BIM, esto vaya cada vez creciendo más. Pero vamos a suponer que nuestro asesor no trabaja todavía con esta metodología, entonces, ¿cómo me va a entregar? Me va a entregar en 2D. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con ese 2D? Después yo voy a hacer el modelo de eso. ¿Y por qué? Porque necesito hacer un chequeo de interferencia, entonces tal vez me convenga a mí como estudio generarlo para poder detectar esa interferencia. Y entonces, y después, pero tengo que decirle a mi asesor de qué manera va a entender lo que hice y si es correcto, pero él no trabaja en modelo. Entonces tal vez le puedo mandar un formato de modelo que lo pueda visualizar en algún visualizador gratuito o online, o le pueda exportar yo documentos en 2D con alguna visualización, algún video en 3D. Entonces, depende de qué forma trabaje, es este mapa. Pero es un mapa sencillo, pero sería bueno que lo tengamos para que mi asesor entienda de qué manera ellos me van a entregar a mí la información y de qué manera yo desde el modelo le voy a sacar la información para que el asesor lo comprenda. Y si necesita, o de a poquito lo vamos metiendo en este mundo BIM, le podemos mandar un video, le podemos mandar un modelo que pueda toquetear, que pueda generar un corte o que lo pueda rotar para que comprenda la forma de trabajar. Entonces, en estos manuales de procedimiento se identifica el intercambio de información que estábamos hablando, qué requisitos necesito, cuál es la secuencia y quién es el responsable de cada uno de estos hitos. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no todo es una sola herramienta, ¿sí? Que dependerá también de la etapa del proyecto en que estamos. Podemos trabajar con diferentes herramientas. Como les comenté, bueno, esto es plataforma de Autodesk, y bueno, tenemos algo de Presto, de Tecla también, porque siempre mi equipo trabajó con estas plataformas, pero esto no quiere decir que solamente podemos trabajar con esta plataforma. Tenemos muchísimas herramientas de distintas plataformas que hacen lo mismo, ¿sí? Esto es un ejemplo. Entonces, podemos trabajar en la parte de planificación con algún software para hacer todo lo que es el modelo conceptual y que me permita hacer una simulación rápida. Después del diseño, obviamente, va a depender de cada disciplina cuál es la herramienta específica que usamos. Para la construcción tenemos otro tipo de herramientas que me permite ver la simulación, las interferencias, y para todo lo que es mantenimiento y operación hay también distintas herramientas. Y una de las cosas principales que les comentaba es que tienen que tener nuestros modelos es la información que tenemos que tener de los modelos en cada etapa. Y alguno me dice, pero yo estoy trabajando con algo simple, ¿voy a poder hacer esto? Es posible que esa planilla sea mucho más simple y no tenga tanta cantidad de componentes, pero es importante que todos los que trabajamos sepamos que si yo estoy haciendo una columna para un modelo básico, no es lo mismo que hacer una columna para un proyecto ejecutivo. O si estoy diseñando un baño para un modelo básico, no es lo mismo que estar diseñando un baño para un proyecto ejecutivo o un modelo ejecutivo. ¿Por qué? Porque la información geométrica y a veces el tema de la información no geométrica es mucho mayor, ¿sí? Que por ahí la geométrica. Entonces, esos datos tienen que estar dentro de los modelos y yo tengo que saber qué tengo que poner en el modelo, ¿sí? Muchas veces
me ha pasado en equipos que suelo trabajar, me dicen, pero nosotros somos 4 y estamos todos juntos. Está perfecto. Y no hace falta generar esta plantilla o no hace falta generar esta documentación. Pero tal vez hacer un pequeño punteo de todos estos sirve, porque el día de mañana tengo un proyecto más grande, tengo que contratar a otra persona, tengo que explicarle todo, tengo que explicarle cómo trabajamos, de qué manera, qué datos tiene que poner. En cambio, si uno ya tiene una documentación, no quiere decir que no se lo tenga que explicar, pero es más fácil porque va a tener acceso a datos que tal vez leyendo algo o identificando algo lo va a poder continuamente consultar. Entonces, por eso es tan importante tener, por ejemplo, planillas de cada elemento. Bueno, si estoy en este nivel de detalle, la geometría de este elemento va a ser de esta forma, y los datos de atributos van a ser de otra manera. Para todo esto hay un manual que está en inglés, pero les recomiendo que lo lean o lo miren, que es el de la AIA de Estados Unidos. Pero además, si ustedes entran a, por ejemplo, la página del BIM, la página del CIBIM, del sistema de implementación de BIM en Argentina, o si entran, por ejemplo, al Plan BIM de Chile, donde tienen identificado todos los procedimientos, metodología, planilla, estándares, van a ver que también tiene esta información y ustedes pueden ayudarse de eso. Dentro del estándar de BIM Forum Argentina, van a ver que les da como una base para saber para cada tipo de instalación qué datos deberían insertar también de acuerdo a las disciplinas. Y esto se va a seguir desarrollando, se va a seguir trabajando, y obviamente tienen que ponerse todo el equipo de acuerdo para hacer esto. Y acá otra de las cosas importantes que yo quería mostrarle es que en los modelos nosotros tenemos que empezar a identificar el uso para saber de qué manera voy a armarlo o trabajarlo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando hoy en el modelo básico y sé que este modelo después lo voy a usar para un proyecto ejecutivo o para una licitación y tiene datos que necesita, yo ya me puedo poner de acuerdo con los que van a seguir o con el gestor, el que hace la gestión del proyecto, para decir, bueno, mira, este proyecto lo vamos a dividir, esto por ejemplo es un basamento, y lo vamos a dividir en 6 partes. Y a esos elementos yo los voy a poner parámetros que me van a indicar distintas sectorizaciones, distintos datos. Por ejemplo, fíjense que a la izquierda tenemos unos datos de fundaciones con una codificación. Esta codificación es una codificación que después me va a permitir identificar a los objetos para una operación y mantenimiento, por ejemplo. Pero a su vez hay otra cosa que también sé, que los modelos BIM se van a utilizar para todo lo que son los, para todo lo que es la simulación 4D. Entonces, yo tengo que identificar de alguna forma las tareas que voy a ir haciendo, y después en algún momento yo tengo que asociar esas tareas a los elementos de mi modelo. Entonces, para esto, ¿qué necesito hacer? Necesito generar parámetros donde va a ser después mucho más fácil asociar los elementos con las tareas. Si ustedes se fijan, yo tengo en este momento una viga, ¿sí? Que esa viga también la vemos en el modelo 3D, y tiene distintos parámetros como son el sector, ¿sí? Y este sector está asociado directamente con un sector que tengo ahí en el basamento. Bueno, el sector CS1, bueno, está en otro nivel, pero no importa.
y a su vez yo le voy a poner una codificación de tarea a cada elemento, que es la que me envió, ¿sí?, la persona que ya está haciendo la programación de obra. Entonces, si yo le incorporo estos parámetros a los elementos, después cuando tenga que asociar los objetos con la línea de tiempo, por ejemplo, con una herramienta puede ser Navisworks, otra herramienta puede ser Syncro, esos elementos se van a asociar en forma automática. Y esto lo estamos haciendo desde un modelo básico. ¿Por qué? Porque es una forma de ya ir teniendo datos que me van a servir para el resto de las etapas del proyecto. Por eso que les digo que es tan importante dentro del plan de ejecución de BIM saber cuál es el uso que van a tener los modelos, para qué lo quiero usar, para saber de qué manera modelar. Además, supónganse que yo estoy generando toda la losa de todo este sector, ¿sí? Y obviamente voy a tener que tener, en algunos casos juntas, ¿sí? Bueno, por ahí son estas, por ahí no, pero la construcción de esos elementos va a tener que tener esa división. ¿Para qué? Para decir, bueno, en la etapa 1 yo voy a hacer esto, en la etapa 2 voy a hacer esto, y yo podría tranquilamente hacer un modelo donde sea, por ejemplo, una losa completa. Y de alguna forma poner las juntas y demás. Pero si yo ya sé que van a ser distintas etapas, le puedo poner distintas codificaciones, le puedo poner un código de actividad, y ese código de actividad se asocia a el programa de obra, y entonces después cuando yo relacione los modelos, esto va a ser mucho más fácil de conectar. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo ya sé para qué lo va a usar. Por eso la importancia de por qué quiero usar BIM. Otro ejemplo en relación a los modelos. Supónganse que ustedes están trabajando con modelos y les dice, para lo único que quiero el modelo es para hacer interferencias, sacar interferencias. Entonces, ¿hace falta tener un modelo tipo de ingeniería de detalle con todas las definiciones de todos los detalles de las cosas si quiero chequear interferencias? Tal vez no hace falta la geometría que tenga demasiado detalle, porque lo único que quiero saber es ese, no sé, si el ducto de ventilación pasa por un lugar donde no puede pasar, o tengo una viga que en esa posición no se puede hacer un agujero, ¿sí?, un pase, y tal vez en vez de ese pase hacerlo cerca de la columna, la tengo que hacer más en otro sector. Entonces, ese tipo de cosas es la que me ayudan y tenemos que definir con los modelos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Tenemos que pensar que los modelos van a ir creciendo, tenemos que pensar que los modelos se van a ir desarrollando. De esa manera, los datos geométricos que vamos a tener y la información no geométrica va a ser obviamente diferente. ¿Y dónde está definido todo esto? Dentro del plan de ejecución de BIM, dentro de este documento que nosotros definimos entregables, hitos, por eso la importancia de este documento. Bueno, esto es la charla. Yo quería darles tiempo para que hagan consultas, que me pregunten. De cualquier manera también les quiero contar, bueno, ahí tienen mis datos. Además les quiero contar que con Sigurat estamos lanzando en mayo el Máster Internacional de BIM Management. Si tienen a mano un celular, pueden escanear el código QR y van a tener toda la información del máster. Si no, bueno, pueden mandarle un mail también a Joana Pinto, que es una de las encargadas de este máster. Hay gente docentes de varios lugares de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y es un máster que se va a hacer en español.
Sigurat también tiene un máster en inglés, pero en este caso el que vamos a lanzar en mayo va a ser en español. Así que, bueno, los invito a todos a que participen. Cualquier cosa, ahí tienen mis datos. No sé si tienen alguna consulta. La idea era dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer consultas. Fíjense que hay un chat también arriba, perdón, bueno, no sé dónde, yo lo tengo arriba, pueden abrir el chat y ahí escribir cualquier tipo de consulta o datos que tengan. No sé si está Sebastián o Santiago. Soy yo, Santiago, Lucrecia, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Santiago? No sé si vos ves alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, esto obviamente va a ser en forma personal, entonces seguramente íbamos a poder conversar e intercambiar opiniones, iba a ser de otra manera, pero bueno, las circunstancias dieron que lo podamos hacer de esta forma. Así que le pedimos que si tienen alguna consulta, algún dato que quieran aportar. Muchas gracias, muy útil la información brindada y una excelente presentación. Bueno, muchas gracias, Santiago López. ¿Quieres consultarte cuál es el nivel de aplicación de BIM hoy en Argentina? ¿Solo 3D y 4D? No, Agustina, no. Por suerte, hay proyectos. Primero, vamos, para los que no sepan, hay distintos niveles de D, que se le dicen de desarrollo, que se le dicen a los modelos BIM. Por un lado tenemos 3D, bueno, primero tenemos un 1D, sería, que es la idea. La primer D es la idea, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? El 2D sería empezar a ver cuál es la función que va a tener, para qué queremos utilizarlo, cuál es el objetivo. El 3D ya sería una geometría. Acá cuando hablamos de 4D ya hablamos de la línea de tiempo, lo que decíamos recién, asociar los objetos con una línea de tiempo. El 5D ya sería incorporar el costo a mi proyecto. El 6D sería incorporar todo lo que es la simulación. No me acuerdo si tengo... bueno, sí, acá podemos ver un poquito de eso. 3D sería todo lo que es la geometría. 4D es la relación de la línea de tiempo con los elementos, que quiere decir que a cada objeto yo le digo cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, y yo puedo controlar después si estamos atrasados, puedo controlar una certificación, porque yo sé lo que se hizo en cada etapa. Por otro lado tenemos el 5D, que sería colocarle el costo, ¿sí?, que tenemos distintos software como para también poder hacerlo. Después tenemos un 6D, que sería todo lo que son simulaciones. Ustedes se fijan, acá en el medio tenemos una compuerta que está como en colores de degradé. Bueno, acá se hizo una simulación de estructura para ver los momentos y demás. Hay distintos tipos de simulación. La simulación, dijimos hoy, del sol, ¿sí?, para ver de qué manera influye. Hay simulaciones de tráfico, hay distintos tipos de simulaciones, eso sería el 6D. Y el 7D es todo lo que se usa, los elementos que se usan para todo lo que es operación y mantenimiento. O sea, saber espacios que tenemos. Por ejemplo, hoy en día, que desgraciadamente se escucha hablar tanto de los hospitales. Si yo tengo un hospital en un modelo y yo tengo qué cantidad de habitaciones tengo en ese hospital, yo puedo también sacar qué cantidad de metros cuadrados de piso voy a tener que limpiar, qué cantidad de lavandina o, no sé, desinfectante que necesite voy a necesitar para limpiar todos esos pisos. O tengo una oficina y de repente la oficina, por suerte, tiene trabajo, tiene que adoptar un equipo nuevo y va a llamar a más gente. Entonces, ¿de qué manera voy a modificar los espacios? Como yo ya tengo el modelo hecho, puedo generar y ver, porque me dicen, no, mira, para el área de producción necesito tantos metros cuadrados, para el área de administración necesito tantos metros cuadrados, entonces yo con el modelo puedo hacer esa operación. Entonces, para eso también se usa el 7D, que sería operación y mantenimiento. Otro caso que también se usa es para simulacros.
¿sí? Yo necesito, por ejemplo, en este proyecto que estamos trabajando, estamos viendo por dónde debería entrar un camión de bomberos a una plaza que va a haber abajo, dónde van a estar las conexiones para los bomberos. Entonces, si yo ya tengo ese modelo y desgraciadamente hay un incendio, yo con el modelo en vivo puedo ir indicando dónde están las bocas, dónde están los accesos, puedo analizar de qué otra manera se puede acceder a un sector. Entonces, para ese tipo de cosas también me sirven los modelos para operación y mantenimiento, esto sería 7D. Con respecto a la pregunta si hoy en Argentina se está usando para 4D, se está usando para 5D, y no veo toda, simulación sí, simulación de energía sí, no tengo demasiadas referencias con respecto a modelos en operación y mantenimiento porque son relativamente nuevos, ¿sí? Los proyectos con metodología BIM, pero sí que se está analizando y se está tomando en cuenta para proyectos que están arrancando. Por ejemplo, en este proyecto en el que estoy, se está pensando en todos los parámetros que le vamos a tener que poner a los elementos para justamente todo lo que va a ser operación y mantenimiento que va a ser el 7D. Pero bueno, obviamente se va a usar cuando termine de construirse y empiece a operar el edificio. Pero ya se está tomando en cuenta, entonces vamos a incorporar distintos parámetros para saber quién es el fabricante, para indicar la página web, para indicar algún detalle de mantenimiento, alguna codificación que necesito. Así que 3D, 4D, 5D y 6D, sí, en Argentina se están haciendo, 7D no conozco. Otra consulta, ¿cómo impacta el grado de indefinición de los proyectos respecto al éxito de la implementación en la etapa ejecutiva? Bueno, justamente BIM me va a permitir que ese grado de indefinición no exista. Vamos a tener la obligación de desarrollar cosas y a definir elementos. Y esto es una de las ventajas que tiene BIM, que yo voy a poder ir viendo lo que está pasando, o lo mejor dicho, lo que va a pasar porque ya tengo el edificio digital, lo tengo construido, es una simulación de lo que se va a hacer. Entonces, esto empuja un poco a que todos empezamos a definir más los proyectos. Muy bien, en estudios están implementando solo el personal interno, también colaboradores asesores externos conjuntos. Estamos trabajando en conjunto. Hay asesores que ya están trabajando con los modelos. Los que no están trabajando con modelos, les estamos mostrando de qué manera pueden empezar a visualizar y a entender el modelo. Todas las reuniones de coordinación se hacen con modelos, entonces de esa manera de a poquito se van ayornando a esta metodología y proceso, y de a poquito también están hasta incorporando gente mínimamente, por ejemplo, como para que empiecen a poder exportar una lámina desde el modelo, hacer un corte nuevo, tomar una medida, hacer un cómputo. Entonces, de a poquito los vamos ayornando. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Por dónde comenzar en el mundo BIM? Bueno, hay que estudiar. Hoy en día, por suerte, con todo esto que tenemos de la cuarentena y todo el mundo, hay muchísima cantidad de capacitaciones que se liberaron, que están gratuitas. Por ejemplo, la gente de BIM Learning, búsquenlo, BIM Learning, en LinkedIn están y están todos los días sacando cosas nuevas. Después leer, hay mucha información escrita. Les puedo recomendar el libro Little BIM, Big BIM, Little BIM, Big BIM, Pequeño BIM, Gran BIM, que está en inglés, pero es muy bueno ese libro. Después también les puedo recomendar Salto a BIM, ese está en español, como para empezar a interiorizarse con esta metodología. Y tienen que tener en cuenta que cuando ustedes hacen un curso de Revit, no es
hago un curso de BIM, hago un curso de una herramienta que trabaja en el sistema BIM o en la metodología BIM, ¿sí? BIM es metodología, BIM es proceso. Por eso es que es importante capacitarse y leer no solamente de las herramientas, sino de esta metodología. Dentro de la Cámara Argentina de la Construcción van a ver que también tienen una escuela, la Escuela de Gestión de la Construcción, y ahí hacen capacitaciones, hay charlas como esta, hay otras charlas. Los invito a que todos también participemos en el BIM Forum Argentina, que se desarrolla en la escuela. Si entran a la página se van a poder registrar, ahí tienen noticias, novedades que vamos haciendo, así que bueno, los invito a todos también a participar. El costo del arquitecto ingeniero entiendo que es mayor en modelos proyectos BIM. ¿Cuánto se eleva el costo respecto a la ingeniería tradicional? Porque hay que convencer al cliente que el costo es mayor, pero mejora la obra. Sí y no. Al comienzo el costo obviamente es mayor, porque uno tiene que implementar, tiene que tomar licencias, tiene que comprar HAR, pero una vez que uno arranca, van a ver que el costo de la producción del proyecto en sí es mucho menor, es mucho más rápido. Y ahí sería bueno encontrarnos en una charla en el Forum para poder intercambiar opiniones, porque sé que hay muchos estudios que dan charlas, han dado charlas en el BIM Forum. El estudio FLAC que les comenté hace un rato que daba el proyecto, les puede contar cómo cambió su forma de trabajar y de qué manera fue modificando su estructura y cómo sacan los proyectos. Nosotros en el estudio Eisenson, cómo estamos avanzando y de qué manera se están viendo y reflejando las cosas. Entonces, sí, al principio es caro porque necesito capacitación, necesito, ya les decía, licencia, necesito HAR, pero una vez que uno empieza a trabajar, van a ver que van a tener muchas ventajas y al proyecto le va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque esas interferencias que tal vez tienen, o esos problemas que tal vez tienen en obra porque no se vieron en planos 2D, con esta metodología lo van a poder identificar antes. Entonces, no estoy tan segura con respecto a que es caro siempre. Al principio tal vez es caro y bueno, y uno tiene que demostrarle al cliente que la información que va a sacar le va a ayudar para ahorrar muchísima plata después en el proyecto en sí. ¿Sabéis cuál es aproximadamente el porcentaje de aplicación BIM en proyectos? Ahí se me movió justo. De obras públicas o privadas. Bueno, en CIBIM, el sistema de implementación BIM, que ustedes pueden entrar a la página, es justamente para obras públicas, donde se está trabajando, ya hay proyectos pilotos, no sabría decirte cuál es el porcentaje, pero ya hay proyectos pilotos, se está trabajando, hay mucha documentación como para que se empiecen a hacer estos procesos. Había un decreto que iba a salir donde se habla justamente del tema de la implementación en todo lo que es público. La provincia de San Juan también lo está adoptando, ya sacó, no sé si 2 o 3 licitaciones con esto, al menos, o estaba preparando para salir con licitaciones. Ahí está Analicia, que también es una pionera en todo esto. La provincia de Mendoza, el Ministerio de Infraestructura está también con algunos proyectos y la idea es empezar a trabajar en esto. Obviamente, tal vez ahora no salgan a full con esto, de a poco, como les decía, tal vez para una etapa. También sé que, por ejemplo, IASA, Integración Energética Argentina, que es una institución que maneja todo lo que son proyectos hidroeléctricos, que es donde yo trabajaba antes, está trabajando hoy en día con 2 proyectos, 2 represas, y están por salir 2 proyectos más, y la intención sí es de cero, es hacerla en BIM, y por ende lo que se está desarrollando en todos lados, en Mendoza, en San Juan,
con Civil es la documentación, es la planificación, es la metodología. Si no tenemos la metodología, después no vamos a poder saber cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, están haciendo eso y en la página Civil van a ver que hay muchísimos documentos que les da plantillas y estándares y formas de trabajar que pueden bajarse en forma gratuita. Uno de los problemas es que varias especialidades que entran en un proyecto aún no manejan esta metodología y se termina armando todo un estudio. ¿Sucede con los calculistas especialistas instalados? Sí, sí, por eso les comentaba que con asesores que no están trabajando hoy en día con esta metodología y trabajan en 2D, bueno, tengo que identificar cómo voy a trabajar, que también ese es un mapa que tengo que poner dentro del BIM Execution Plan. Y de a poco, la idea es empezar a incentivarlos y mostrarles, llamarlos al estudio, mostrarles, decir, uy, mire, acá tengo este problema, nos está pasando con asesores que no lo manejan, entonces lo llamamos, le decimos, tengo que pasar este caño por acá, no sé, el pleno, fíjese, si hacemos esto, entonces hacemos reuniones, bueno, antes en el estudio, ahora lo hacemos online, y le decimos, bueno, tengo que pasar este caño por acá, o este por acá, a ver, mira, te muestro el 3D del sector, acá tengo el pleno, acá tengo el caño, acá tengo la viga, ¿qué pasa? No, y si lo hacemos así, entonces es una forma de empezar a incentivarlos para que todo esto esté pasando. Para modelar estructura e instalación es necesario trabajar con Revit MEP y estructura, o puedo modelar directamente de Revit Arquitectura. Bueno, hoy no existe más Revit Arquitectura, Revit Estructura y Revit MEP. Eso eran versiones antiguas. Hoy es Revit. Y dentro de Revit tenés una plataforma, tenés una plantilla que arranca con ya familias específicas de cada sistema, pero eso no quiere decir que yo arranqué con arquitectura, después no pueda hacer instalaciones, ¿sí? De cualquier manera también depende del proyecto, depende del proyecto, seguramente no vas a tener todo el mismo modelo, tendrás un modelo de arquitectura, un modelo de estructura, un modelo de instalaciones, entonces arrancás con la plantilla específica de esa disciplina que vas a trabajar. Pero es Revit, es un solo Revit, y tiene distintas solapas, una solapa arquitectura, una solapa estructura, una solapa sistema, otra solapa análisis, si no me equivoco, lo estoy haciendo en el aire, y ahí vas a poder encontrar los elementos, los comandos para ejecutar. Hablando de Revit, sobre el porcentaje de adopción, estén atentos a la publicación de la encuesta 2019. Esto me lo ponen de la cámara. Bueno, ahí está justamente la adopción en Argentina, sí, perfecto. Me había olvidado que había salido ese documento. Se hizo una encuesta, creo que son 380 personas, arquitectos, ingenieros, constructores, y ahí están las estadísticas de cómo usan BIM, qué cantidad usan BIM, para qué usan BIM, cuáles son las ventajas que vieron, así que eso también está dentro de la página del BIM Forum. ¿Existe algún criterio para saber cómo cobrar con BIM su modelo? No, porque va a depender del proyecto, va a depender el uso del modelo, va a depender de qué tipo de proyecto estemos hablando, cuál es el nivel de desarrollo, en qué etapa lo quieres hacer, no. ¿Puedes decir cómo es la página Civil S? Espérense, las escribo ahí en el chat. Civil. Sistema de implementación BIM en Argentina para todos los que son los proyectos públicos, Civil. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿existe alguna manera de que los cursos de seguridad puedan realizarse en nuestro país como lo están haciendo Brasil, aunque sean en forma online? Es por el incremento. Es una de las cosas que siempre hemos hablado con la gente de seguridad, más que todo, o sea, da lo mismo en qué país se haga, pero que se ayorne a nuestros costos, a la forma de movernos. Eso es algo que lo estamos planificando, pero bueno, seguramente vamos a tener información más adelante. Por ahora, no. Sé en el tema de los costos. Sí. Por eso es que justamente la cámara, no sé si estás escribiendo Santiago, Sebastián, abrir el micrófono y comentarlo. Por eso que justamente, sí, la cámara, sí, es partner de seguridad. Sí, Sebastián.
Sí, decía que en su momento habíamos tenido varias reuniones con María, con los demás chicos de Sigurat para ser sede, si bien la mayoría de los seminarios se cursan online, hay partes presenciales de trabajo práctico, no quiero equivocarme, pero era algo así, que lo íbamos a hacer en la sede de la Cámara en Argentina. La verdad que los costos y la disponibilidad de que colegas argentinos pudieran afrontar esos montos en euros siempre fue un impedimento. Esto no quita que haya varios argentinos que han hecho el máster o distintos cursos de Sigurat, pero no son una gran mayoría como para justificar la movida de todo esto. Aparte, hay un inconveniente que siempre es real de pagar cualquier cosa en euros, en dólares, en cualquier moneda extranjera para un argentino, bueno, hoy por hoy sale un 30% más. Y anteriormente también era difícil, o sea que siempre tenemos algún inconveniente que nos impide acceder a estas capacitaciones de otros países. Es una gran lástima por la que atravesamos siempre. Pero Sí, en algún momento lo lograremos. sí, sí, es Está cierto. todo dado para que se pueda hacer. Sí, tal cual. Lo bueno es que con todo esto que está pasando, hoy en día hay muchas cosas gratuitas que se liberaron. De hecho, Sigurat liberó muchos webinars, así que les recomiendo que entren a la página y además hicieron descuentos. Sé que los descuentos para nosotros igual sigue siendo complicado, pero bueno, pueden aprovechar y sí, hay mucha gente o sea, mucha, hay gente de Argentina, y no solamente Argentina, de Latinoamérica, que lo quiere hacer y no llega con los costos, pero bueno, toman en cuenta esas cosas, hacen descuentos en los máster. Pero sí, es complicado para nosotros, como decía Sebastián, trabajar con una moneda extranjera. No sé, Seba, creo que no hay más consultas. La verdad que una lástima no habernos visto cara a cara, pero creo que fue productivo y estamos abiertos a cualquier consulta en la página, en el foro. Los invitamos a todos a que participen en el BIM Forum Argentina, que se asocien. Es un grupo que tiramos todos para adelante y nos ayudamos y lloramos y nos reímos, porque a veces decimos no puede ser que pase esto, pero bueno, entre todos vamos adelante y está, gracias a Dios, desde el año pasado hay un empuje muy, muy grande con todo lo que es BIM. Así que los invito a todos a participar del BIM Forum Argentina, que vayan, que se fijen en la Escuela de Gestión, las capacitaciones que hacen, que entren a la página de Sigurat a ver las charlas que también se dan. Y bueno, acá estamos. Seba, no sé si querés decir algo más. Sí, para ir cerrando, brillante la exposición. Lucrecia, muchas gracias. Gracias también a Sigurat, que te eligió como representante y como speaker para su presentación técnica del año. Bueno, Juan, gracias. estamos en una situación rara de no poder hacer nada presencial, pero podemos aprovechar para seguir capacitándonos. Sumo a lo que decía Lucre de generamos un hashtag que es numeral Capacitate en Casa, que estamos usando todas las cámaras de Latinoamérica, las cámaras de la construcción y varias entidades similares más, por lo que vi en internet, en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, de modo de poder compartir todas las instancias de capacitación gratuitas o cosas grabadas que estaban por ahí perdidas en canales de YouTube, que aprovechando la cuarentena podemos volver a ver capaz con un poco más de tiempo o detenimiento. Les recomiendo, ayer encontré, hablando de costos, no lo pude compartir acá en Zoom, no encontré cómo hacerlo, en la página de Plan BIM, un estudio de costos BIM, o sea, los costos de implementación BIM, publicado en enero de este año, o sea que es bastante nuevo. No sé si alguno lo habrá tenido chance de leer, yo me lo bajé para verlo este fin de semana. Entran a planbim.cl y se lo pueden bajar creándose un login ahí en esa página. Cerramos, muchas gracias a todos. Esto está grabado, esperemos que se haya grabado bien y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en los próximos días. Bueno, muchas gracias, Lucre, y gracias a todos por haber participado. No, gracias a ustedes y bueno, y perdón los ruidos, pero estábamos en casa, estamos todos, así que disculpen. Muchas gracias, No, y por mucha favor. suerte. Y Nos cuídense, vemos. quédense en casa, Cuídense. cuídense. Besos, Exactamente, en casa. Chau, chau, gracias a todos. besos de nada.